Las mujeres tenemos que entrenar la parte de la elíptica, la cinta, poco aeróbic, tampoco te mates mucho, no te canses y ni mucho menos cojas una pesa de bastantes kilos. Entonces, ni una cosa ni la otra. En el episodio de hoy nos acompaña Ariadna Jordà, experta en salud femenina, y hoy hablaremos de por qué las mujeres entrenan y comen mal sin saberlo, cómo entender mejor el ciclo hormonal, trastornos de la alimentación y mucho más. Por eso a mí a veces me hace gracia cuando yo le animo a la gente, a las mujeres que entrenen fuerza y tal, este comentario de es que no me quiero poner grande, es como si fuera tan fácil, ¿no? Hay mujeres que empiezan a entrenar, comer bien y de repente pierden el periodo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que algo estamos haciendo mal. Se vende también mucho el ayuno intermitente. ¿Qué opinas del ayuno intermitente para las mujeres? Vale, este es un melón, ¿eh? A ver, la evidencia científica sí que demuestra que parece que en mujeres no es tan interesante hacer ayuno intermitente de larga duración, y luego lo que sí que nos recomendaría es... Preparando la entrevista en redes sociales, es el miedo a los hidratos de carbono porque desajustan las hormonas en las mujeres. ¿Vale? ¿Qué hay de cierto en esto? Yo te preguntaría que de dónde ha sacado esa persona la información, porque realmente es totalmente lo contrario. O sea, ¿Cómo puede saber alguien bajo tu experiencia que está detrás de esas actitudes un trastorno de la conducta alimentaria? que no es lo que comes, sino cómo te relacionas con lo que comes. Tú has llevado la recomposición corporal del youtuber de Gref. ¿Seguro que hay algún truco más que ellos se puedan permitir o no? Vale, sí. ¿Qué mensaje te gustaría que desapareciera para siempre sobre nutrición en la mujer? Vale, Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Nutrición y Salud de Fit Generation. Como siempre, yo soy Gonzalo y hoy tengo el placer de tener una invitada que crea mucho contenido en redes sociales sobre lo que es especialista. Es dietista nutricionista, se dedica sobre todo a analizar la salud de las mujeres, dietas vegetales, dietas en el deporte. Es una deportista increíble que siempre está compartiendo contenido sobre ello y que sabe muchísimo. Ariadna Jordà, ¿he pronunciado bien el apellido? bueno, No. técnicamente sería Jordà, pero está bien. Jordà, Está bien, pues está lo bien. digo. Ariadna Jordà, Jordà. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Vale. Sí que me gustaría que para que la gente te conozca un poco, porque me parece una historia muy inspiradora la tuya, entonces para ir introduciendo un poco a la gente a qué te dedicas o cómo ha sido tu recorrido, cómo has llegado hasta aquí, quiero eso, que te presentes un poco y que me expliques pues quién es Ariadna Jordà. Vale, pues a nivel trayectoria profesional, es verdad que yo soy dietista nutricionista, empecé el grado de nutrición humana y dietética, lo estudié en la Universidad de Barcelona, luego hice un máster en nutrición clínica. Y luego a partir de ahí, pues bueno, empecé trabajando en gimnasios, pues lo típico, ¿no? Asesorando un poco a la gente en estos ámbitos. Empecé a trabajar en Fuertafit, una empresa digital que se encarga sobre todo pues, de llevar el entrenamiento y la alimentación a las casas de la gente, pues eso, de forma online. Ajá. Durante 7 años. Ostras. Estuve allí trabajando, sí. Y bueno, realmente pasado ya un tiempo, cuando ya me encontraban en una fase pues, más ya avanzada de mi trabajo, ya tenía un cargo un poco más de responsabilidad, de coordinación, pues sentía que me estaba como alejando de la nutrición, que al final es como mi pasión. O sea, yo tenía pues eso, un trabajo un poco más de manager, ¿no? Y no tanto como de estar en contacto con la gente, y luego echaba de menos esa parte pues más humana, y pues yo cuando llegaba a mi casa después de la jornada completa, pues sacaba tiempo debajo de las piedras para divulgar en redes sociales, tanto en Instagram, en YouTube, fines de semana. Y luego ya llegó un momento donde lo vi bastante insostenible y dije, yo no puedo trabajar tantas horas, no tengo vida. Y decidí que era momento como de emprender, de intentarlo por mi cuenta, de intentar alinear como mi trabajo con mis valores al 100%. Y bueno, pues así es un poco como he llegado hasta aquí, como me propuse a decir, oye, ¿por qué no realmente le pongo toda la energía a mí misma y a mi propio proyecto, y que esto no sea solo un sueño, que era un poco lo que estaba haciendo en ese momento, y que sea una realidad? No, y lo has cumplido, le pones mucha energía a esa cuenta, que yo sigo mucho contenido, tu contenido, que me encanta, y estás todo el día ahí, madre mía, para arriba y para abajo. Gracias. Es impresionante, sí, la cantidad de información que aportas, y como la que vas a aportar hoy, que vamos a empezar hablando de salud femenina, vamos a hablar también desde tu perspectiva y también desde la ciencia de los trastornos de la conducta alimentaria, y luego haremos ahí alguna pregunta extra sobre nutrición vegetal, nutrición
preparación en los deportes de resistencia de montaña. También vamos a hablar un poco, que nos cuentes a ver cómo fue eso de la preparación del youtuber de Gref, ¿no? Para su recomposición corporal. Así que vamos, si te parece, a empezar con el primer bloque, ¿vale? Perfecto. Y la primera pregunta obligatoria es, se suele decir mucho en redes sociales, aunque ahora ya parece que no tanto, que las mujeres deberían entrenar y comer distinto que los hombres. ¿Qué hay de cierto en eso y qué hay de mito en eso? Bueno, hay un poco de las dos cosas. O sea, realmente es cierto que biológicamente somos diferentes y no hay que despreciar esas diferencias, y en muchas ocasiones son bastante útiles a la hora de hacer ciertas recomendaciones, pero que eso no nos aleje o que no se convierta en lo que estaba siendo, que las mujeres tenemos que entrenar en la parte de la elíptica, la cinta, y hacer solo entrenamiento, pues no de resistencia, porque tampoco, o sea, un poco aeróbic, tampoco te mates mucho, no te canses y ni mucho menos cojas una pesa de bastantes kilos. Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿no? Sí que es cierto que pues al final las mujeres, sobre todo, pues tenemos, si estamos en fase fértil, tenemos un ciclo menstrual que nos condiciona en algunas ocasiones. También podemos tener la menopausia, nos quedamos embarazadas, bueno, tenemos una biología totalmente diferente, lo cual es lógico. Y sí que puede haber adaptaciones tanto a nivel entrenamiento como a nivel nutricional. A nivel entrenamiento es bastante más variable, a nivel individual, o sea, hay más variabilidad individual. Yo te puedo contar, y si quieres ahora entramos en profundidad un poco de cómo es el ciclo menstrual y cómo varía a nivel hormonal y cómo nos puede afectar eso. Pero yo te lo puedo contar, pero hay mujeres que no sienten lo mismo, que igual puedo sentir yo, que en una fase premenstrual sí que tengo una bajada de rendimiento y más cansancio, y yo lo noto mucho. Hay mujeres que ni se inmutan. Entonces, dar recomendaciones y condicionar tanto el entrenamiento a algo que, digamos, en la teoría podría ocurrir, pero no te tiene por qué ocurrir, vale, pues como que no me parece tan correcto hacer una recomendación generalizada. Yo, precisamente, mientras estaba escuchándote, me estaba planteando eso, ¿no? Que es cierto que mujeres y hombres biológicamente son diferentes, pero es cierto que también dentro de las mujeres todas son diferentes, dentro de los hombres también todos son diferentes, y quizás lo que aplica a los hombres aplica a cierto tipo de mujeres y viceversa, ¿no? Lo que aplica a las mujeres aplica a cierto tipo de hombres, ¿no? Claro, totalmente. Si al final, cuando hablamos de alimentación y de entrenamiento, lo más importante primero es fijar un objetivo, y en función del objetivo que tengas, ahí ya planteamos un entrenamiento y una alimentación que vaya acorde a ello. Pero hay mujeres, por ejemplo, que tienen un perfil más androgénico. O sea, se suele hablar que las mujeres tenemos más dificultad para ganar masa muscular, pero dentro de las mujeres hay un perfil de mujeres que o bien tienen mayores niveles de testosterona o tienen mayor sensibilidad a la testosterona, que tienen más facilidad para la ganancia de masa muscular. Igual, si me pones a mí al lado de Serena Williams, que bueno, Serena Williams ya está en un nivel que difícilmente la vas a poner a mi lado, pero en unas fases muy principiantes, imagínate, puede ser posible que ella ganara masa muscular con mucha más facilidad que yo, haciendo prácticamente lo mismo. Eso es. Vale, perfecto. Has tocado el tema del ciclo menstrual, así que tenemos que meternos un poco más ahí. ¿Cómo se debería entrenar y comer dependiendo de la fase del ciclo menstrual? Vale. Primero debemos conocer un poco el ciclo menstrual, y lo voy a hablar bastante de forma superficial. Hay muchas más hormonas implicadas, pero hay como dos que son las más importantes y son las que vamos a comentar. El ciclo menstrual empieza en el día de la menstruación, ¿vale? En el sangrado empezamos el día 1. Imaginemos un ciclo menstrual de 28 días que ya te adelanto que puede ser de menos o de más. Que siempre se ha pensado el ciclo menstrual normal y saludable es de 28 días. No tiene por qué. Puede ser un poco más, un poco menos. La primera fase es la fase folicular. En la fase folicular, las mujeres tenemos tendencia a tener más energía. Todo esto es debido a que tenemos más estrógenos en ese momento del ciclo. Tenemos más energía, podemos usar mejor los carbohidratos, recuperamos mucho mejor, y en general es un momento para que nuestros entrenamientos sean un poco más demandantes porque tenemos más capacidad para rendir. Y allí, por ejemplo, en este momento, es buen momento pues, consumir más carbohidratos. En esa fase folicular, como te he dicho, iniciamos en la fase menstrual. A nivel de recomendaciones alimentarias, cuando estamos sangrando, como es obvio, perdemos una cantidad de hierro, en mujeres que más, mujeres que menos. Entonces, en ese momento es importante priorizar alimentos ricos en hierro, combinados con vitamina C, también para favorecer su absorción. Luego, la teoría dice que el día 14 es cuando hay
la ovulación. En ese momento, ese momento dura 24 horas escasas. Entonces, a no ser que tu ciclo sea súper regular y lo tengas súper medido, realmente es muy difícil saber en qué momento has ovulado y tener unas recomendaciones específicas de ese momento, porque se dice que en ese momento hay mayor cantidad de relaxina que puede dar mayor laxitud articular. Y te dicen que ahí vigiles con las lesiones. ¿Mayor, perdona? Laxitud articular. ¿Y podrías decirnos qué es? Bueno, que realmente las articulaciones están como más laxas y puedes lesionarte con mayor facilidad. Pero Vale. es que es algo tan puntual, como antes te hablaba, ¿no? De que tenemos una teoría, pero que a la práctica es como, es Vale. muy difícil Vale. poner esa recomendación en práctica porque es complicado saber que estás exactamente en ese punto. Vale. Y te dicen, pues esas durante 24 horas, cuidado con las lesiones. Más peligro de lesión. Bueno. O ¿Sabes sea, si hay investigaciones sobre eso? sí, en principio sí. O sea, Vale, se vale. sabe que en ese momento hay más relaxina Vale. y que puede Ajá, favorecer, vale. claro, que haya más riesgo de lesión. Pero como te digo, es algo muy puntual en un momento muy determinado. Vale. Cuando ya hemos ovulado, pasamos a la fase folicular, a la fase lútea, que es donde hay más cantidad de progesterona. Y esa es la que a mí menos me gusta, porque es un poco la mala de la película, porque hay más cansancio, peor recuperación, descansas mucho peor, menor sensibilidad a la insulina. Entonces, bueno, sobre todo en la fase tardía, en la fase lútea tardía, que es el síndrome premenstrual. Bueno, hay mujeres que no tienen síndrome premenstrual, pero es la fase premenstrual es cuando las mujeres realmente podemos notar ese efecto de la progesterona y rendir mucho peor. Vale. Entonces, en ese momento, a nivel de entrenamiento, ¿qué podemos hacer? Ya te digo, depende mucho de la mujer. Si a ti no te afecta la fase premenstrual, genial, sigue entrenando como lo haces y sin ningún tipo de problema. ¿Qué te afecta? ¿Que te encuentras con menor energía? Pues bueno, adapta tu entrenamiento a, pues igual no hagas unas series y haz un rodaje más tranquilo o no levantes tanto peso ese día. Vale, vale, vale. Y en cuanto a alimentación, pues como nos encontramos en un momento más inflamatorio, descansamos peor, pues es importante priorizar alimentos antiinflamatorios, como por ejemplo ricos en sulforafano como el brócoli, crucíferas, también la cúrcuma, potenciar los omega 3 de semillas de lino, nueces. Y en ese momento, como tenemos menor sensibilidad a la insulina, también disminuir el consumo de azúcares simples. Vale. Y priorizar pues, grasas saludables y también quizá aumentar un poco el consumo de proteína porque hay mayor catabolismo proteico y peor recuperación. Vale. A mí me hace mucha gracia porque te hablo de esto y quizá, claro, las mujeres lo pensarán. En la fase premenstrual es como cuando más te tienes que cuidar en cuanto a alimentación, todo antiinflamatorio, no azúcares simples, pero a su vez es cuando tienes más hambre, más antojos, vale. O sea, se lleva regular, la verdad. Ya, la práctica es más difícil. Claro. Me quedan dos preguntas de lo que has dicho. ¿Cuáles son alimentos ricos en hierro y ricos en vitamina C, que había que mezclarlos en la fase de sangrado, ¿no? ¿Y qué es el síndrome premenstrual? Vale. Esas dos cositas. Vale. Alimentos ricos en hierro, podríamos encontrar una multitud de alimentos de origen vegetal, como muchas legumbres, también podemos encontrar en cereales integrales, frutos lentejas, secos. Garbanzos, alubias. Efectivamente. Y luego combinarlo con vitamina C, que puede ser algo tan sencillo como echar un chorrito de limón al final de tus preparaciones, ya hace mucho, o añadir perejil fresco, o un pimiento rojo crudo, o sea, realmente, o un postre, un kiwi de postre, vale. O una naranja, también te ayudaría a esa absorción. Buenísimo. Y luego el síndrome premenstrual, claro, te he especificado fase premenstrual, síndrome premenstrual, es porque se habla de síndrome premenstrual cuando realmente hay todos estos síntomas que te comento. Puede haber mujeres que no tengan síndrome premenstrual. Dolor, cansancio. Exacto, dolor, cansancio, esa falta de energía. Vale. Y es cierto que durante esa fase premenstrual, durante esa fase lútea, nuestros requerimientos de energía aumentan. O sea, a nivel basal, es algo que necesitamos, que muchas veces las mujeres es como, ay, tengo antojos, ¿no? Y quizá piensas en falta de fuerza de voluntad, tienes ¿no? más hambre. Pero es que fisiológicamente tu cuerpo necesita más energía en ese momento del ciclo y lo mejor es dársela. Sí, es difícil luchar contra las hormonas. Efectivamente. Muy difícil. ¿Y qué ocurre? Yo he escuchado por ahí, también os escucha bastante por ahí, que hay mujeres que empiezan a entrenar, comer bien y de repente pierden el periodo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que algo estamos haciendo mal, porque realmente en ocasiones se puede celebrar
Y yo luego quizá entramos en más profundidad, pero yo perdí la menstruación durante 9 meses, durante un trastorno de la conducta alimentaria, porque mi cuerpo no podía gastar esa energía en menstruar. O sea, es señal de que le falta energía a tu cuerpo y no se puede permitir el lujo de menstruar. Y en ocasiones, yo soy una persona que tiene un síndrome menstrual chungo y también cuando menstruo me duele bastante y preferiría no tenerla. Yeah. Pero caemos en el error de no darnos cuenta de que tener la menstruación es un síntoma y un sinónimo de salud, claro. de que estamos bien y de que tenemos la suficiente energía como para poder hacerlo. Y cuando desaparece esa menstruación, tiene muchos efectos a nivel salud cardiovascular, salud gastrointestinal, ya no hablamos de salud ósea, que realmente es súper importante que haya unas hormonas que nos ayuden a tener una buena salud ósea. Entonces, eso es súper importante. O sea, si perdemos la menstruación, tenemos que preocuparnos. Vale, y una pregunta que se me ha ocurrido también. Dices que tú sí que padeces de síndrome premenstrual y que te duele y tal. ¿Has intentado cosas, típicas cosas que suelen decir, no sé si puedes comentar alguna de, hace esto para que se te quite? Mira, yo creo que soy como la peor alumna. O sea, yo como nutricionista doy muchos consejos y me sé la teoría, pero luego la práctica, la verdad que me cuesta. Y lo he intentado bastante. Es cierto que también las mujeres tenemos un problema y es que hay ciertas patologías que se tardan muchísimos años en diagnosticar. De hecho, la endometriosis de media se puede tardar 7 años en diagnosticar. Y yo, por los síntomas que yo tengo, porque hay también bastante carga genética, mi madre también de siempre tenía muchos dolores y yo lo hablo con mis amigas y no es lo normal, pues igual tengo también alguna patología que quizá tendría que investigar y que, sinceramente, pues no lo hago de verdad, por pereza. Sí, sí. Y por sinceridad, porque vamos... No, totalmente, 100%. Totalmente. Pero sí que, bueno, poco a poco, sobre todo cuando tengo bajos niveles de estrés, o sea, cuando más estrés tengo, es cuando luego me duele más la fase, o sea, noto más la fase premenstrual y tengo más dolores en la menstruación. Es verdad que cuanto mayor me he ido haciendo y también voy controlando más mi alimentación, el entrenamiento, se ha suavizado, pero durante la adolescencia era terrible. Lo pasabas mal. O sea, muy mal, muy mal. Vale. Y en cuanto a estos errores que comentabas de perder el periodo y tal, suele entenderse, claro, que para verse más definido, sobre todo en mujeres, ¿no? Históricamente y en las típicas revistas que promocionaban pues ese tipo de cuerpos y tal, había que comer muy poco. ¿Es cierto que hay que comer poco para estar definido? No, o sea... Poca cantidad, poca comida. Claro, me refiero, por poder se puede, ¿no? Se puede conseguir. Ahora bien, ¿es lo que queremos en términos de salud? O sea, ¿es lo más óptimo? Ni mucho menos. O sea, sobre todo yo, como te digo, habiendo tenido un trastorno de la conducta alimentaria, para mí el mensaje de comer menos ya me chirría y me genera como señal de alarma. Yo creo que lo más importante para hacer una recomposición corporal es pues, vigilar un poco que el entrenamiento sea acorde a nuestro objetivo y que la alimentación lo acompañe. Obviamente podemos hacer un déficit energético ligero, pero no tenemos por qué comer poco ni tenemos por qué pasar hambre. Se vende también mucho el ayuno intermitente. ¿Qué opinas del ayuno intermitente para las mujeres? Vale, este es un melón, ¿eh? A ver, realmente el ayuno intermitente en general como concepto, como herramienta, me parece que es bastante interesante, hay bastante evidencia científica detrás y una de las cosas más importantes que tiene el ayuno intermitente es su efecto en la autofagia, ¿no? Que sería, a mí la autofagia me gusta llamarla como si fuera una limpieza de armario, ¿no? Nuestro cuerpo entra en un modo de reciclaje, limpieza, coge proteínas que están mal plegadas, que igual no nos sirven, pues las desecho o las reciclo y es un proceso que parece fomentar incluso también la longevidad y es bastante interesante. Ahora bien, la autofagia también se activa durante el entrenamiento, es decir, que no solo tenemos por qué hacer ayuno intermitente para conseguirla. Y la evidencia científica sí que demuestra que parece que en mujeres no es tan interesante hacer ayuno intermitente de larga duración. Como mucho yo recomendaría unas 14 horas y luego lo que sí que no recomendaría es entrenar en ayunas. Porque ahí sí que se ha observado que hay mayor cantidad de cortisol, es decir, puede ser contraproducente, claro. Podemos recuperar peor, podemos incluso fomentar el tener ciclos más irregulares. Entonces,
yo personalmente no recomendaría entrenar en ayunas a una mujer. Que hay mujeres a las que les sienta bien y demás, genial. Pero si lo que buscamos es rendimiento, no es algo que yo recomiende. Qué bueno, no lo sabía. Ujú. Vale, otra cosa que he escuchado preparando la entrevista en redes sociales es el miedo a los hidratos de carbono porque desajustan las hormonas en las mujeres. Vale. Lo he visto en un vídeo. ¿Vale? ¿Qué hay de cierto en esto? Yo te preguntaría que de dónde ha sacado esa persona la información, porque realmente es totalmente lo contrario. O sea, los hidratos de carbono son importantes para tener una buena salud hormonal, un buen entorno, sobre todo de recuperación. Y yo, que tanto como yo, mujer bastante activa y habiendo trabajado con mujeres activas, es muy importante que consumamos suficientes carbohidratos y sobre todo que los consumamos alrededor del entrenamiento, tanto antes como después, para poder recuperar de forma correcta. ¿Qué hay de cierto en que las mujeres tienen más dificultad para ganar músculo que los hombres? Es bastante cierto. Es cierto que tenemos entre 10, 15 veces menos testosterona que los hombres. De media, como te digo, hay mujeres que pueden tener más o ser más sensibles a la testosterona. Pero bueno, eso no significa que no se pueda conseguir una ganancia de masa muscular, ni mucho menos. Lo que quizá tarda un poquito más en cuanto a duración y tenemos que ponerle bastante empeño. Sobre todo es a nivel de tren superior, donde hay más diferencias, donde cuesta más. En tren inferior no es tan grande la diferencia, pero sí que es cierto que a las mujeres nos cuesta un poco más. Por eso a mí a veces me hace gracia cuando yo le animo a la gente, a las mujeres que entrenen fuerza y tal, este comentario de es que no me quiero poner grande. Es como si fuera tan fácil, vale, ¿no? Vale. Sí, esto mítico de no cojas una pesa que se te va a poner el brazo así y tal. ¿Es cierto que las hormonas lo explican todo? Es decir, yo te pregunto y me hablas de testosterona, progesterona. ¿Las hormonas explican toda esa diferencia o hay algunas otras barreras que no se hablan tanto de ellas? Bueno, o sea, las hormonas nos dan un marco, nos dan un conocimiento, nos dan una base teórica desde la cual podemos explicar muchas cosas, pero que ni mucho menos sea la base de todo, porque igual estamos intentando explicar una fatiga o una falta de recuperación que no tiene nada que ver en que estés en fase lútea, sino que lo que significa es que estás sobreentrenando y que estás comiendo muy poco. Vale. O sea, que hay que mirar muchas variables más, como cómo estás entrenando, cómo estás comiendo, si estás comiendo suficiente, qué niveles de estrés tienes, si estás durmiendo bien. O sea, que a veces no queramos como explicarlo todo a nivel hormonal y olvidarnos de muchas otras cosas que afectan a nuestra calidad de vida. ¿Qué mensaje te gustaría que desapareciera para siempre sobre nutrición en la mujer? Vale, no sé si sería como un mensaje de nutrición en la mujer, pero es un mensaje de nutrición que dijo una mujer y que creo que ha hecho mucho daño. Yo como mujer que nací en el 94 y que crecí como en esos 2000, no sé si sabes quién es Kate Moss. Sí, la modelo, ¿vale? Sí, pues ella dijo, nothing tastes as skinny feels. Pues ese mensaje me gustaría que desapareciera por completo, porque creo que, y ahora están cambiando bastante las cosas, pero hay mujeres que hemos vivido una época y hemos crecido en una época donde la delgadez extrema era como sinónimo de éxito y de valía y de objetivo último. Claro. Y eso es lo que me gustaría que desapareciera por completo y que dejáramos como de querer hacernos lo más pequeñas posibles. Claro. Lo que decía ella, entiendo, es nada sabe tan bien como estar delgado, Efectivamente. ¿no? Vale. Exacto. Muy tóxica, ¿no? Muy tóxica. Hoy en día sí, ya se entiende. Sí. Y al revés, ¿hay alguna idea simple que crees que no se comprende bien y que podría ayudar muchísimo en nutrición? Vale, sí, o sea, yo escuché una vez este símil y me pareció súper interesante, y es que dejáramos de ver nuestro cuerpo como si fuera un bolso, como si fuera un complemento. Ostras. ¿Vale? Que tú escoges si lo quieres más pequeño, más grande, de qué color, ¿no? Como un complemento solo para lucir, y empezáramos a ver nuestro cuerpo como un vehículo, como un coche. Que sí, que tú le puedes escoger de más grande, más pequeño, ¿no? Pero como un coche que lo que haces con el coche es ir a los sitios que te gustan, tener la vida que quieres tener energía, darle esa gasolina con la alimentación para poder rendir, para poder quedar con tus amigos y estar a gusto y irte de viaje. O sea, como dejar de ver nuestro cuerpo como un complemento y como un vehículo. ¿Y cómo trataríamos a un vehículo? Pues le haríamos el mantenimiento necesario, le daríamos la gasolina necesaria, precisamente para que nos lleve
donde queremos que nos lleve. Entonces, ese símil me parece como bastante interesante para que la gente se le quede. Brutal. Ujú. Espero que se me quede a mí también Vale. para toda la vida porque lo voy a usar mucho. Me ha encantado. Vale, y ahora vamos a la parte práctica, porque sí, alguien lo ha entendido muy bien, la verdad es que explicas todo de maravilla, pero dice, vale, ¿y qué hago, no? O sea, ¿cómo sabe una persona pues cuánto tiene que comer, cuál es la selección de alimentos que tiene que hacer en este aspecto? Bueno, una mujer, vamos a hablar de salud femenina, pues una mujer. Vale. A ver, en general, yo creo que todos deberíamos tener una base de educación alimentaria. Todos. O sea, yo lo impartiría incluso en los colegios. Creo que es importante que todo el mundo tenga unas nociones básicas de macronutrientes, grupos de alimentos, cómo combinarlos, cuántas raciones más o menos serían interesantes, por qué consumir fibra, por qué consumir alimentos vegetales, y a partir de ahí ya podemos ir desarrollando. ¿Que queremos algo más complejo? Pues, por ejemplo, ¿no? Queremos conocer todo esto que te he comentado de diferentes fases del ciclo menstrual, un poco cómo enfocar la nutrición, pues ya podemos ir a libros, recursos más específicos. Que sigues una alimentación concreta, como por ejemplo una alimentación 100% vegetal, pues también tienes recursos. O sea, por ejemplo, yo ahora he sacado mi libro. Estoy viendo por ahí ¿Vale? algo que asoma. Vale. ¿Cómo He es? sacado mi libro que se llama La alimentación que nos salvará, que, toma, es para ti. ¿Para mí? Sí. Ostras, muchas Sí, gracias. sí. Y que precisamente es como el libro que yo necesitaba cuando dejé de consumir animales, que fue cuando terminé el grado en nutrición, que realmente pues en la carrera eché mucho de menos. Sí, es que no se toca absolutamente nada sobre este tipo de alimentación y te sientes muy perdida porque estás haciendo una restricción alimentaria bastante importante en el sentido de que te estás quitando grupos de alimentos, no tienes acompañamiento, huele a nuevo, ¿eh? No tienes acompañamiento quizás social, ¿no? Familiar. Entonces, a veces tener otros recursos, sentirte más apoyada en ese sentido, creo que es bastante importante. Bueno, y veo que es muy completo, ¿no? He visto hasta recetas aquí Sí. al final. ¿Y códigos QR puede ser? Sí, para ir al vídeo del paso a paso. Ostras, qué bueno, jolín, qué bueno. Me llama la atención sobre todo el título, la Vale. alimentación que nos salvará. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, porque al final yo como persona que sigue una alimentación 100% vegetal y que para mí mi motivo no fue de salud, sino fue medioambiental y también por estar en contra de la explotación animal, entonces para mí es la alimentación que nos salvará a todos. En general, ¿no? En general nos salvará al planeta, salvará a los animales, por supuesto, y nos salvará a nosotros porque la evidencia científica apunta que cuanto más vegetal, mejor si queremos vivir más y mejor. Muy bien. Y has tocado un punto ahora que voy a rescatar, que es el de la educación reglada universitaria, ¿no? ¿Qué pasa con la educación nutrición reglada universitaria? ¿Cuál es el problema que tú ves desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que te dan una base que en algunos casos es interesante. Hay algunas asignaturas que creo que son importantes a nivel fisiología y demás, pero luego hay algunas asignaturas que yo personalmente luego no he conseguido aplicar en mi día a día y que realmente si somos críticos con qué va a hacer un nutricionista cuando salga del grado, creo que deberíamos intentar adaptar más las asignaturas a esa práctica profesional, porque yo cuando salí muy perdida y no podía ser que yo como nutricionista no supiera asesorarme a mí misma con una alimentación 100% vegetal. Tuve que formarme todo 100% de forma externa, ni que sea una asignatura en la que podamos hablar de diferentes corrientes alimentarias, ¿no? O, por ejemplo, nutrición deportiva también era una optativa y podías no hacerla, pero luego había algunas asignaturas que, en mi opinión, luego no me han servido mucho. No cumplían expectativas. Exacto. ¿No? Vale, pues te voy a poner un poco en aprietos, porque eres profesora del grado universitario de Nutrición Humana y Dietética de Fit Generation y te ocupas de una asignatura pues, de dietética y alimentación equilibrada. ¿Cómo crees tú que puedes aportar más a esa asignatura o cómo crees que puedes cambiar el sistema de educación en la alimentación desde esa asignatura? Bueno, sobre todo con ganas e ilusión, porque creo que no quiero como generalizar, ¿no? Pero muchas veces cuando te encuentras en un trabajo en el que es bastante monótono y no te apetece como innovar o cambiar, creo que el impacto que puedes generar en tus alumnos es un poco regular, ¿no? Vale. Entonces, yo sí que soy una persona que me gusta hacer las cosas bien, entonces creo que esa parte aparte de ir como a la evidencia científica más reciente, el buscar la forma de entregar esa información que se quede, ¿no? Por ejemplo, en el libro le he dado muchas vueltas a
vale, ¿cómo puedo entregar esta información para que realmente a la gente se le quede en la cabeza? De hecho, para hablar de una hormona, creo que es, sí, pongo un símil que es, imagínate un festival de música donde hay gente que tiene la entrada y otros se cuelan por otros lados como para explicar el funcionamiento de la hormona. Vale, es como, vale. bueno, sí, pues te queda, ¿no? claro, igual lo leen y dicen, vale. O sea, con el símil se te queda un poco más. ¿Qué parte de importancia crees que tiene que hayas trabajado tanto llevando la alimentación de tantas personas? Bueno, al final creo que te da una parte de experiencia que creo que es muy importante, o sea, ni mucho menos. O sea, yo soy una persona que se basa en la evidencia científica y que por mucho que en una persona me haya funcionado X cosa, si no lo puedo avalar con nada, tampoco lo voy a recomendar a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que te da también una parte que creo que es muy importante, que es la de trabajar con personas. Porque al final, bueno, cómo entregas la información, cómo abordas ciertos temas que pueden ser un poco más complejos, porque a veces eres nutricionista, pero también tienes una parte de psicólogo cuando esa persona tiene una mala relación con la comida y tienes que saber cómo entregar la información para que esa persona sobre todo se sienta segura contigo y tenga la confianza como para contarte sus cosas más personales. Bueno, y ya que estamos hablando de esto, pues podemos aprovechar para recordarle a la gente que nos está viendo que en la descripción del vídeo y en el comentario fijado tenéis toda la información sobre el grado online en nutrición humana y dietética que ha sacado Fit Generation en tan solo 3 años en vez de 4, con clases y exámenes 100% online, de la mano de profesores como Ariadna, que son comunicadores excepcionales, pero que además tienen mucha experiencia y están muy interesados en aprender la última evidencia científica o la mejor evidencia científica, pues puedes convertirte en dietista nutricionista de forma oficial y simplemente puedes descargar eso, la información, tanto en el comentario fijado como en la descripción del vídeo, para ver de qué va o profundizar un poco más. Así que, bueno, continuamos. Y sí que me gustaría preguntarte también, para terminar un poco este bloque, ¿en qué momento le recomiendas a alguien que, si esto no le sirve, las pautas que se dan no las entienden, acuda a un profesional de la nutrición? Bueno, pues, o sea, precisamente cuando realmente por su cuenta, con la información que tienen disponible, no están obteniendo los resultados que buscan, independientemente de cuáles sean, si es un objetivo más estético, si es de rendimiento, pues ese es el momento de contar con un profesional de la nutrición que analice tu caso y te personalice la alimentación para ti. Y también yo creo que es muy interesante porque aparte aprendes mucho. O sea, yo me he encontrado con muchas personas que también un poco mi forma de abordarlo es, yo voy a intentar darte las herramientas y que tú aprendas también. O sea, no te voy a dar una hoja y te voy a decir, haz esto, sino intentar educar a la persona y a veces estás unos meses con un dietista nutricionista, consigues tus resultados, has aprendido un poco de la alimentación que más se adecua a ti y luego te vas por tu cuenta y sigues perfectamente bien. Muy bien. Bueno, pues hemos terminado este maravilloso bloque. Te agradezco de corazón todas las explicaciones. No se me olvidará nunca lo del bolso y el vehículo. Muy bueno, muy bueno. He aprendido mucho y te lo agradezco de corazón. Y ahora vamos a pasar a un tema delicado del cual eres especialista porque lo has vivido en tus carnes, que son los trastornos de la conducta alimentaria. En primer lugar, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, pues un trastorno de la conducta alimentaria no deja de ser eso, ¿no? Una alteración de nuestra forma de alimentarnos que no tiene que ver con lo que comes, sino con cómo te relacionas con lo que comes. Vale. Y puede haber pues, desde una restricción extrema como una anorexia, puede haber actitudes compensatorias como puede ocurrir con la bulimia, o puede haber atracones y falta de control en el trastorno por atracón. O sea, estos serían como los más habituales. Vale. ¿Puedes contarnos cómo fue tu experiencia con los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, yo realmente es verdad que no me gusta dar como muchas recomendaciones en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria, más que nada porque, por ejemplo, mi forma de abordarlo, cuando yo lo viví, no fue la mejor, porque realmente yo no sabía muy bien lo que me ocurría, me daba como mucha vergüenza aceptar que estaba realmente sufriendo esto. Entonces, como que mi historia no es como el ejemplo de hacerlo bien precisamente, ¿no? Vale. Pero bueno, yo a los 15 años o así,
empecé con comparación en redes sociales, como te digo, muchos estímulos de tanto en, no sé, a mí me gustaba mucho Britney Spears, ¿vale? Pero en el entorno musical había mujeres bastante delgadas, series, películas. Yo también usaba una red social que yo creo que ahora ya no se usa, que está... 20. No, No. no. Tumblr. Era Ay, como ni idea. así muy, bueno, como típicas fotos súper estéticas y Ajá. bueno, pues ahí había bastantes imágenes que hacían realmente apología de los trastornos de la conducta alimentaria. Ostras. Sí. Y ahora, por suerte, hay mucho más control y hay ciertos hashtags que obviamente están como baneados, en ese momento no. Madre mía. Y bueno, pues yo empecé a dejar de comer, comía muy poco. Bueno, también pues la adolescencia, tus padres trabajan, no pueden estar mirando lo que comes, lo que dejas de comer, ¿no? Y bueno, pues empecé a dejar de comer, perdí bastante peso, estuve 9 meses sin la menstruación y bueno, luego empecé a comer un poco más, entré en una espiral un poco de compensatorio de que me daba atracones porque pues el estrés de los estudios, ¿no? O sea, al final es como muchas veces es ese patrón de restricción extrema, no puedes mantener la restricción extrema porque pues eres una persona que siente, padece y tus emociones a veces, pues bueno, y además tienes hambre, lo cual es lógico. Y entonces empecé también con atracones. Y bueno, mi madre intentó ayudarme, yo me negaba en rotundo. Y bueno, al final salí de un poco esa espiral porque tuve, bueno, una persona muy cercana a mí falleció. Y en ese momento fue como, Dios mío, o sea, la vida es tan efímera que voy a estar viviendo mi vida alrededor de la alimentación. Como que fue un darme cuenta de decir, Dios mío, o sea, mañana puedo no estar aquí y yo hoy me he pasado todo el día contando calorías e intentando no comer y condicionando mi vida social y no quedando con mis amigas porque no quería comer. Entonces, bueno, esa fue un poco mi experiencia. Es cierto que siempre estás como con esa sensación de, bueno, con ese miedo de a ver si vuelve. Pero a mí en realidad la carrera de nutrición, y yo la empecé con un poco de miedo, por poco ese background, Claro. ¿no? Me dio totalmente lo contrario. O sea, me hizo ver y darme cuenta de la importancia que es la alimentación y de verme precisamente como un vehículo y no como un bolso. Y pues eso, darme cuenta de que al final lo que queremos es estar sanos, vivir lo máximo tiempo posible y poder estar bien con tu vida, con tu entorno y jolín, tener energía, ¿no? Porque es que yo en esa época me acuerdo que pasaba un frío, porque claro, es que no tenía apenas grasa corporal, estaba bastante cansada, yo no sé cómo, creo que incluso seguía jugando baloncesto, pero yo no sabía cómo tenía la energía para seguir sacando buenas notas, seguir estudiando, ¿no? Pero Madre mía, es fuerte, ¿eh? Sí, A veces sí. se enmascara muy bien detrás de la resiliencia humana, Totalmente. pero llega un momento que el primer aviso puede ser irse para el otro lado. O sea, Sí. no es una cosa banal. Sin embargo, dices cosas como me pasaba el día contando calorías, compensaba una comida con otra comida o lo que sea, con no comer o algo así, pero eso son cosas cotidianas a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo puede saber alguien, bajo tu experiencia, por supuesto, no eres psicóloga ni nada de eso, pero ¿cómo puede saber alguien bajo tu experiencia que está detrás de esas actitudes un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, a ver, es bastante difícil de diagnosticar, de darte cuenta. A veces los cambios son como tan sutiles que es complicado. Una anorexia es bastante más fácil de detectar, sobre todo cuando hay una pérdida de peso bastante exagerada y tu entorno lo puede ver. Pero una bulimia o un trastorno por atracón se puede, o sea, la persona físicamente puede tener un físico que no te llame la atención por ser excesivamente delgado y estar perfectamente camuflado. Entonces, es importante que esa persona se dé cuenta de la relación que tiene con la comida. O sea, esas señales de compensar, si he comido esto, entonces voy a ir 1 hora al gimnasio. Condicionar tu vida social alrededor de eso, ¿no? Incluso rechazar planes porque no quieres comer o no quieres que la gente te vea comiendo. Y, bueno, por supuesto, conductas compensatorias como las de la bulimia, que sería el vómito o otro tipo de conductas solo con el único objetivo de Bueno, vale. compensar, ¿no? Entonces,
A mí me preocupa más a ver, obviamente, muchas personas que a mí me han visto contar mi historia en redes sociales, que lo están viviendo, pueden empatizar, o sea, conectan en ese momento, se dan cuenta, igual dicen, vale, tengo un problema y entonces el siguiente paso, para mí lo más importante es comunicarlo a tu entorno social, madres, padres, amigos, pareja, ¿no? Y en ese momento que ya haya gente conocedora de esa situación para que te acompañe en ese proceso. Vale. Y, por supuesto, ya el siguiente paso sería contar con un profesional para que te ayudara en siguientes pasos, ¿no? Pero sí que creo que a veces es bastante difícil de detectar y hasta que no te ponen un poco ese espejo delante, no te das cuenta de que, ostras, quizá la relación que tengo con la comida no está siendo la más sana. Y cuando lo cuentas, o en tu caso, por ejemplo, cuando lo cuentas, ¿qué esperas de la persona a la que se lo cuentas que haga? Que se preocupe, que te diga, venga, no pasa nada, hay una solución, que le reste importancia, ¿qué? Que me acompañe. Básicamente que esté contigo. Que te pregunte qué necesitas, por ejemplo. Sí, cómo te puedo ayudar, cómo lo podemos hacer, estoy contigo. Bueno, yo creo que el siguiente paso es acudir a un profesional, sobre todo de la psicología, porque ahí muchas veces los nutricionistas es que no tiene tanto que ver con la alimentación y puede, la mayoría de veces, pues bueno, viene por una cuestión que tenemos que encontrar después de bajar de muchas capas y es difícil porque, por ejemplo, y esto es generalizar mucho, pero el perfil de las chicas que sufren anorexia normalmente es un perfil de mujer muy perfeccionista, ¿no? Como con unos niveles unos estándares súper altos, que es muy, pues eso, ¿no? Muy dura consigo misma. Vale. Y a veces, bueno, es más tratar oye, ¿por qué eres tan rígida contigo misma, tan dura, que no te pasas nada, ¿no? Entonces, cuando empiezas a buscar el origen de eso y ya lo gestionas y demás, pues también la alimentación pasa a ser algo como que, bueno, no es la forma en la que estás canalizando tus emociones, ¿no? Porque yo eso muchas veces lo digo, la alimentación, ese trastorno es un mensaje, o sea, es un canal. Algo está ocurriendo y tú estás gestionando ese problema con la alimentación, pero la alimentación no es el problema en realidad. Vale, quizá te voy a apretar un poco más, ¿vale? Y rizar un poco más el rizo al preguntarte o al insistir un poco, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de la ortorexia, que es el trastorno, se suele decir, ¿no? De intentar comer todo perfecto. Y has hablado, por ejemplo, tú de anular planes. Entonces, yo lo comparo, por ejemplo, con el tabaco, ¿no? Sabes que pues, hay comida que te causa peores resultados de salud a largo plazo. También sabes que hay un hábito tabáquico que causa peores resultados de salud a largo plazo. Sin embargo, con la comida, si dices, no, pues me alejo, por ejemplo, de un entorno en el que, o cancelo un plan porque va gente que fuma o yo qué sé, cosas así, porque no me apetece estar aspirando humo, pero sin embargo, con la comida, ¿cómo puedes distinguir de decir, oye, es que estoy cancelando un plan porque tengo un trastorno, de decir, oye, pues con el tabaco también lo haría? Bueno, yo creo que es lo que decíamos, que no es lo que comes, sino cómo te relacionas con lo que comes. Es decir, si tú esa decisión de que quieres tener una buena alimentación y que, por lo tanto, ir al restaurante de cadena rápida que van todos tus amigos los viernes por la noche, no quieres hacerlo y lo haces desde la paz mental y la tranquilidad de oye, es que yo no me quiero comer eso porque no me va a hacer bien y prefiero comerme otra cosa, vale. Está genial, vale. O sea, perfecto. Al igual que, por ejemplo, podríamos cancelar un plan con unos amigos que han salido para salir de fiesta y a ti no te apetece beber alcohol. O sea, ¿no? Y dices, bueno, pues que sí, puedes no beber. Bueno, ya, pero es que estáis todos ahí a vuestras cosas, que no se puede mantener una conversación con vosotros, igual no me lo paso bien y prefiero quedar con vosotros otro día a jugar al pádel, ¿sabes? Vale. Hay que ser más honesto con uno mismo y hacer una introspección. Exacto. ¿No? O sea, en darnos cuenta de eso. Si es que estás anulando los planes porque si comes eso vas a compensar inmediatamente porque tienes que quemar esas calorías, porque, bueno, porque tienes esa mala relación, o bien porque lo haces desde la absoluta honestidad contigo mismo, la tranquilidad y la paz mental de decir, no, es que yo quiero tener una alimentación saludable
y esta es mi decisión y bueno. ya está. Buenísimo, buenísimo. Hablas de nutrición vegetal en tu libro, además eres especialista, ¿no?, en nutrición vegetal. Y sí que, por ejemplo, en la literatura científica se habla a veces de que el vegetarianismo a veces esconde trastornos de la conducta alimentaria por esto de que las verduras pues, son menos densas calóricamente, ¿no? ¿Lo has visto? ¿Te lo has encontrado mucho esto? Me he encontrado el caso contrario en el sentido de, sí que es cierto de que en ocasiones las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria aprovechan el vegetarianismo para restringir alimentos y para poder justificarlo, ¿no? De decir, no, yo he quedado con vosotros a comer, como sabemos que en alimentos vegetales a veces en algunos restaurantes la cosa escasea, y dices, pues me como una ensalada solo. Claro, pero porque yo he decidido no comer animales. Y es una forma como de camuflar el trastorno de la conducta alimentaria y justificar el que estás eliminando un grupo de alimentos bastante grande. Vale. Ahora bien, eso hay que analizarlo de forma correcta, porque puedes encontrarte el caso contrario, que me escribió una chica y me dijo, Ari, yo soy vegana desde hace mucho tiempo y he desarrollado un trastorno de la conducta alimentaria. Y ahora quieren, o sea, me están ayudando a que yo supere ese trastorno de la conducta alimentaria y quieren que yo coma productos de origen animal. ¿Qué hago? Claro, esa situación realmente es muy preocupante porque es una persona que ya está en una situación delicada porque tiene que aumentar su consumo de alimentos. De comida. Sí. Claro, que no estaba haciendo y encima le estás obligando a comer un grupo de alimentos que en ese caso esa persona había decidido eliminar por valores. Eso es muy doloroso. Porque yo como persona que no come animales, si me obligaran a comer, lo pasaría bastante mal y sería bastante terrible. O sea, no querría. Claro. Entonces, creo que es muy importante que sí que es cierto que hay personas que aprovechan ese filón para decir, no, yo es que como no como esto, pues y así lo justificas y lo escondes, pero también está la otra parte de que hay gente que, obviamente, personas que sigan una alimentación 100% vegetal también pueden desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria y no tiene por qué tener nada que ver con esa alimentación. Vale. ¿Te has encontrado muchos trastornos de la conducta alimentaria en tema de nutrición y fitness? A ver, o sea, realmente en entornos de gimnasio, en entornos más competitivos de rendimiento, de competiciones, maratones, todo lo que tenga que ver con el rendimiento, ya sea rendimiento como tal o estética, es normal y es bastante habitual que haya más trastornos de la conducta alimentaria. Y también, ¿por qué? Porque se normalizan muchas cosas que en otros entornos no se normalizan. En esos entornos es súper normal hablar de calorías, de macronutrientes, pesar la comida, es normal hablar de que pasas hambre, ¿no? O sea, son cosas que se justifican y se normalizan en ese entorno. Entonces, los hay más y además lo complicado es que pasan más desapercibidos porque claro, hablar de calorías en un entorno de una persona que, pues yo qué sé, está pues, compitiendo está preparando una maratón, pues igual es normal porque te has hecho tus cálculos para rendir, ¿no? Pero igual esta persona de repente empieza a perder mucha grasa y se cree que de esta forma va a rendir más y es al contrario, ¿no? Claro. Vale, perfecto. ¿Crees que hoy en día, no antiguamente de aquella red social que hablaba, sino hoy en día las redes sociales pueden promover trastornos de la conducta alimentaria? A ver, yo creo que por desgracia toda red social y todo contenido, a no ser que esté muy bien pensado, hay como el pequeño peligro de que a alguien le pueda hacer el clic o desencadenar algo. Porque, bueno, las redes sociales también son un espejo en el que tú te puedes comparar constantemente con personas que tampoco tienes ni idea de cuál es su situación. Igual te están diciendo que no, mira, yo tengo este cuerpo entrenando una hora al día, 5 días a la semana. Igual no es verdad. Y entonces, claro, al fomentar la comparación, yo creo que ahí, puede ocurrir. Y también, por desgracia, los algoritmos están tan bien pensados que como tú empieces a consumir un contenido y busques pérdida de grasa, es que no te parará de salir pérdida de grasa, pérdida de grasa, pérdida de grasa. ¿Cuál crees que es la clave? Has comentado lo de que, claro, los influencers, bueno, que se dedican, es respetable su trabajo y todo eso, pero te muestran lo que quieren que veas, ¿no? Y como tú bien has dicho ahora,
no sabes si es verdad lo que te están mostrando, lo que hacen o dejan de hacer. Entonces, ¿cuál crees que es la clave para que una persona que nos esté viendo vea redes sociales y tienda a compararse, que nos pasa absolutamente a todos, no caiga en ese tipo de trastornos? ¿Crees que hay alguna clave? ¿Darse cuenta de algo, algún clic? A ver, yo lo veo bastante complicado, pero eso se lo escuché a una chica que crea contenido en redes sociales, que ella decía que para ella las redes sociales eran un píxel. Que la gente como que tampoco le dé tanta importancia y que se crea que todo lo que ve es la absoluta verdad, sino las redes sociales hacen muy bien, yo trabajo en ellas, me encantan, me encanta divulgar, me encanta aprender en redes sociales. Soy más partidaria del contenido largo porque ya estoy un poco saturada de dopamina, la verdad, pero creo que es importante que tú primero hagas un poco esa reflexión de cómo ser mucho más críticos con nuestro uso de las redes sociales, porque yo creo que la gente que estamos en redes sociales lo somos mucho más, porque a mí me sorprende que yo veo gente a mi alrededor que no se dedica a ello y están todo el rato haciendo scroll y pienso, pero ¿qué necesidad tienes de estar todo el rato consumiendo contenido? Y yo, por ejemplo, que si me pongo un filtro de tiempo, que si cosas que veo, que digo, uy, este contenido me ha chirriado, enseguida pongo, no me recomiendes más de esto, o ¿no? O sea, Vale, pues sí, me interesan esos trucos, por ejemplo. ¿Cómo es eso de restringir el tiempo, todo eso? ¿Cómo? O sea, dentro de propio Instagram tienes para restringir el tiempo, o sea, en configuración, te salta una alarma, o si no, también tienes aplicaciones de terceros, que hay una que creo que se llama OneSec y otra, que en el momento tú les pones las aplicaciones que quieres restringir y en el momento en el que vas a entrar te hace la pregunta de ¿estás seguro? Y tú, ¿sabes? Como que te obliga a pensártelo un momento y dices, vale, no, me voy. Qué bueno. Yo creo que es muy Buenas importante que herramientas, hagamos esa reflexión porque pasamos mucho tiempo en redes sociales y la gente que no tiene la necesidad porque no trabaja de ello, pienso, jolín, intenta, bueno, que sea como mucho más presente lo que estás haciendo, ¿no? Porque a veces el scroll es como... Y te pasa ahí media hora y dices, no sé ni lo que he visto. Sí, totalmente. Vale, y un poco para terminar este bloque, que también, jolín, pues te agradecemos, increíble que te hayas abierto de esta manera y nos hayas explicado. ¿Crees que el mensaje con el que debería quedarse la gente es pide ayuda o hay algún otro más detrás importante? A ver, yo creo que el mensaje principal es el que te he comentado, de vernos como un vehículo. Eso creo que nos lo tenemos que grabar a fuego en la cabeza y ya al mínimo síntoma de mala relación con la comida, sí que creo que es importante hablarlo con tu entorno. Muy bien, pues vamos al último bloque, este de recomposición corporal, de nutrición deportiva, también nutrición vegetariana, que es tu especialidad. Vamos a hablar un poquito de estas cosas y, en primer lugar, bueno, luego explicaremos por qué o luego explicaré por qué, pero vamos a empezar hablando de recomposición corporal y te quiero preguntar qué es una recomposición corporal para que la gente sepa después de qué estamos hablando. Bueno, vale, al final una recomposición corporal no deja de ser conseguir perder grasa y ganar músculo a la vez mientras estamos entrenando con ese objetivo, ¿no? De mejorar nuestra salud física y también en consecuencia la estética, pero es como conseguir estos dos objetivos que muchas veces se habla de ellos en separado, ¿no? ¿Qué buscas, perder grasa o ganar masa muscular? Bueno, pues igual puedes conseguir las dos cosas si lo haces de forma estratégica. Vale. ¿Y cómo se debería plantear a alguien una recomposición corporal? ¿Puede hacerse rápido? ¿Es mejor hacerlo lento? ¿Es mejor quitarlo del medio cuanto antes? ¿Cuál sería la mejor estrategia? A ver, yo es que por todos los antecedentes que ya te he comentado, jamás doy un tiempo concreto, ni te digo que vas a conseguir X cosa en X meses, porque primero, cada persona es un mundo, por lo tanto, sería mentir, porque probablemente hay personas que lo consigan más rápido, personas que lo consigan más lento. Para mí lo más importante en una recomposición corporal es hacerlo con sentido y acompañándolo, sobre todo, de buscar la máxima salud. Es como yo te voy a llevar a un cuerpo con el que quizá te sientas más cómodo, pero lo voy a hacer de la forma más saludable posible. O sea, y que quizá luego habrá gente que decida no contratar mis servicios porque quizá lo que está buscando es que le diga, en 2 meses vas a perder no sé cuántos kilos. Vale, pues que no, yo no soy ese tipo de nutricionista. Entonces yo te acompañaré a que consigas tu objetivo, tardaremos lo que tengamos que tardar, mientras lo haga con las máximas garantías
de salud y de que lo puedas sostener en el tiempo, porque luego es otra. O sea, no me sirve de nada que pierdas no sé cuántos kilos en no sé cuánto tiempo y luego no seas capaz de sostenerlo, porque igual has pasado un montón de hambre y de repente dejas de estar conmigo y ya no sabes cómo abordar la alimentación. Un cuerpo con el que estés más a gusto, que has dicho esa frase, te refieres a un cuerpo que te lleve mejor a los sitios, Efectivamente, ¿no? efectivamente. Que sea capaz de llevarte cada vez más lejos, cosas así. Claro. Claro, porque yo cambié el chip ya, ¿eh? Ya no es Claro. un bolso, ya es un vehículo. Efectivamente, sí. Vale, qué buena, ¿eh? Viste, te hago caso. Muy bien. Vale, ¿y cómo se hace eso de hacerla ganando salud? Una recomposición corporal, pero ganando salud. ¿Te refieres a que hay alguna estrategia que es mejor que otra en cuanto a qué? Selección de alimentos, calorías. ¿A qué te refieres? Bueno, efectivamente, o sea, hay muchas formas de conseguir una recomposición corporal y de conseguir una pérdida de grasa. Todos conocemos muchísimas dietas, que no voy a decir los apellidos en cuestión, que se ha demostrado que no son buenas para la salud porque pueden alterar muchos parámetros que realmente a nivel de salud a largo plazo son bastante malos. Entonces, para mí lo más importante es hacer una alimentación con un déficit energético ligero que pueda sostenerse en el tiempo. ¿Qué es ligero? Bueno, yo suelo hacer alrededor de 200, 300 calorías por ahí. Y también, que también te digo que aquí depende mucho de la persona, ¿eh? Porque yo de repente hago un recordatorio de 24 horas a alguien para analizar un poco cómo come y me doy cuenta que está comiendo súper poco y que quizá lo que necesita es comer más y moverse más también. Vale. Entonces, depende mucho de la persona. Te digo 200 calorías, como igual en una persona le hago más y en otra menos. O Para sea, que la gente lo entienda, perdona, 200 calorías puede ser simplemente quitar un snack, ¿no? Sí. De media mañana, sin Sí, más. sí. Que parece que hay que quitar comida, No. ¿no? 200 calorías es poquito en realidad, ¿no? Efectivamente. Vale. Sí. Qué bueno. Vale, y ahora tus mensajes pues son maravillosos, pero suenan como muy simples, ¿no? Tú has llevado la recomposición corporal del youtuber de Gref, pues que es una persona muy exitosa, que le va muy bien. ¿Seguro que hay algún truco más que ellos se puedan permitir o no? No, es que eso es lo que me hace más gracia, ¿no? Porque al final yo le acompañé tanto en la preparación cuando hizo el cambio físico como en la preparación de la velada. Y realmente, o sea, yo es que mi forma de planificar la nutrición, sobre todo, pongo primero en el centro a la persona. Vale. Y me adapto a su ritmo de vida y a lo que le gusta. Gref, por ejemplo, no desayuna. Pues a Gref no le ponía un desayuno y ya está. Y luego, vale, ¿qué tipo de alimentos te gustan más? ¿Cuáles menos? Y luego a partir de ahí, tú déjame hacer un poco a mí la magia de pues, aportar más cantidad de fibra para que te encuentres más saciado. Sobre todo, pues yo en lo que más me dejaba posible, le metía un montón de legumbres para ahí que hubiera más proteína vegetal que animal. O sea, él estaba realmente bastante abierto a una alimentación bastante flexible y es que no tiene ningún secreto. O sea, jugábamos un poco con las calorías. Algunos días que quizá no entrenaba podíamos restringir un poquito más, sobre todo adaptándolo a sus entrenamientos. Cuando estaba haciendo la velada y tenía doble sesión de entrenamiento, pues aumentábamos más las calorías. Y luego es verdad que cuando tuvo que hacer el pesaje, ahí sí que hicimos una dieta baja en carbohidratos, sobre todo para que en el pesaje diera el peso concreto. Pero fue una alimentación muy básica, pues un poco de pasta con verduras, pollo, un poco de pescado, muchas legumbres. O sea, a mí me hubiera gustado pues poder meter mano ahí más vegetal, pero bueno, cada una pues llega donde sus puede. Preferencias, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Pero él estaba muy abierto a probar diferentes alimentos y fue realmente muy fácil. Vale. Te voy a preguntar una cosilla en cuanto a eso y es que has dicho una dieta baja en carbohidratos para llegar al peso. ¿Es que hay que comer una dieta baja en carbohidratos para perder peso o a qué te refieres? Bueno, porque en ese momento queríamos que tuviera la menor cantidad de líquidos posible para que entrara en el peso que necesitaba para la velada, vale, concretamente. Entonces, al hacer una dieta baja en carbohidratos, se pierde el líquido que luego se puede recuperar rápido de cara después a la pelea. No es que se pierda más grasa con una dieta baja en carbohidratos. No, que va. No. Vale, perfecto. Muy buena aclaración, pero antes de seguir, yo te estoy escuchando las palabras restringir, contar, selección de alimentos. ¿Puede una recomposición corporal, algo que se entiende como saludable, terminar derivando en un trastorno de la conducta alimentaria? Pues realmente cualquier cosa te diría que puede acabar derivando en un trastorno de la conducta alimentaria. Tanto una recomposición corporal como una pérdida de grasa, como incluso una ganancia de masa muscular. En el momento en el que
tienes que ponerte a pesar alimentos, a contar calorías y en el que el éxito de tu objetivo es puramente físico. Por eso yo soy una persona que trabaja mucho más en objetivos de resultados, de rendimiento. De rendimiento, ¿no? Sí, perdón, de rendimiento, efectivamente. ¿Quieres bajar tu tiempo en maratón o simplemente tu tiempo en carrera? Vamos a hacer más flexiones. Eso, ¿cuántas sentadillas puedes hacer? Exacto, ¿no? Vas a subir el peso efectivamente de la sentadilla. ¿Cómo te encuentras? Porque también depende de qué punto partamos, ¿no? Puede haber gente que incluso se canse subiendo las escaleras. Pues es que igual el objetivo no es que pierdas no sé cuántos kilos, es que no te canses subiendo las escaleras. Entonces tenemos que analizar desde de dónde partimos y mejorar estos parámetros de rendimiento y no tanto estéticos, que yo sé que hay mucha gente que se dedica al fitness, que igual se dedican a deportes que son más estéticos y que lo que hay que hacer es cumplir con unos estándares específicos de pesaje y estéticos, pero yo, por tanto mi perfil, a nivel de lo que yo he vivido, como a la gente que yo quiero ayudar, no me gusta mucho hablar de peso y de objetivos puramente estéticos. Por lo que estás diciendo y por el truco que nos diste antes, yo entiendo que es no poner el objetivo estético, sino poner el objetivo de rendimiento y tranquila que la estética va de la mano, ¿no? Vendrá, o sea, acabará viniendo, porque al final si corres más rápido, levantas más peso, claro, cambias tu alimentación, probablemente y casi al 100% tu físico también cambiará. Vale, vamos a hablar de eso que yo te veo hacer mucho en las redes sociales, que me llama mucho la atención, que es correr por el monte. Vale, sí. ¿Qué cambia en la alimentación o cambia algo en la alimentación de alguien que corre por el monte, es decir, que tiene desniveles de alguien que corre por asfalto? Bueno, a ver, supongo que te refieres a entrenamiento, competición, las dos cosas. Las dos cosas, sí. Vale. A ver, al final nosotros a nivel alimentario empezamos a comer a partir de la hora, ¿no? Que es cuando necesitamos esos carbohidratos. Yo muchas veces, como voy a correr una horilla o hora y poco cuando voy a entrenar, no me llevo nada y luego cuando llego a casa ya como. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de competiciones de larga duración, por ejemplo, una maratón, son 42 kilómetros, yo la hice pues 3 horas 20. Usé unos 5 geles. ¿3 horas 20? Sí. Madre mía. 21. ¡Ostras! Pero, ¡madre de Dios! Pero, claro, ahí tienes que calcular las horas que vas a tardar y allí te llevas más geles o menos geles. Si, por ejemplo, vas a tardar 6 horas, pues te llevas más. Yo me tomé como un par de geles a partir de la hora. Me tomé 2 a las 2 horas, 2 a las 3 horas y en ese 20 minutos, pues 5, ¿vale? Pero claro, ahí necesitas un alimento que sea de fácil digestión porque corres más rápido y hay más impacto. Entonces yo allí geles a full, no había plátanos, no tomé plátanos, sí que bebida isotónica para los electrolitos, pero ahí geles. ¿Qué pasa? Que las competiciones en montaña no estás corriendo todo el rato, la maratón fue correr todo el rato. En cambio, en las de montaña, pues a veces hay muchas subidas que no puedes hacerla corriendo porque literalmente te mueres. Entonces, andas un poco. Bueno, al cambiar ese desnivel, también la intensidad va cambiando. Y como suelen ser, por ejemplo, 42 kilómetros en montaña, igual son 8 horas. Claro. No son 3 y pico. 3 y pico me parece una salvajada, ¿no? Bueno, pero hay gente que las hace en menos de 3, o sea, y los profesionales ya están intentando bajar de las 2 horas, o sea, imagínate. Pero allí te puedes permitir el lujo porque como también es una competición más larga, no solo tomar geles, también por un tema de palatabilidad y decir, pues me llevo un sándwich con un poco de mermelada o un plátano o unos dátiles. Y como pues eso, hay momentos en los que no estás corriendo, no hay tanto impacto vale. Y te puedes permitir algún alimento un poco más sólido porque también se agradece. O sea, imagínate, hay trails de 100 y pico kilómetros, si solo puedes comer geles, pues te mueres del aburrimiento y del asco y todo. Total. ¿Cuál es el reparto de macronutrientes ideal de un corredor? Vale, dependerá mucho de la fase del entrenamiento en la que nos encontremos, pero sobre todo los atletas de resistencia tienen una parte de carbohidratos mucho más alta que la media o la que recomendaríamos en una persona que no practique este tipo de deporte. O sea, podemos estar hablando de incluso 6 gramos por kilo de peso corporal hasta 8.
y ya cuando te plantas en gente que quizás está preparando Ironmans o algo así, 10 gramos por kilo. Entonces, los carbohidratos son los principales protagonistas en este tipo de deportes. Vale. ¿Y cuáles son las fuentes preferibles de carbohidratos, podríamos decir? Aquí también depende del momento en el que nos encontremos, porque si no estamos en plena competición o en los días anteriores, yo te diría carbohidratos complejos, aunque también puede haber bastante de carbohidratos simples en el sentido de un arroz blanco, una pasta blanca. No te estoy hablando de que en tu día a día haya consumo de azúcares refinados, ¿no? Vale. Pero luego sí que cuando te acercas más a la competición o durante la competición, tenemos que intentar que haya la mínima fibra posible, vale, porque tienes que estar ligero, no puedes hincharte mucho. Por el peso directamente, ¿no? Bueno, porque también, claro, la incomodidad de la digestión tiene que ser todo bastante más rápido y fácil de absorber, vale, porque la fibra también nos puede dificultar un poco el acceso a esa energía. Vale. ¿Es necesario comer carbohidratos durante una carrera demandante? Sí. Vale. Si la carrera dura más de una hora, a partir de la hora 100% se recomienda. Ahora hay cierta corriente que dice que no es necesario, que... Yo soy bastante poco partidaria de esas corrientes y sobre todo porque estamos viendo que los atletas de máximo nivel, o sea, creo que fue en este Tour de Francia, hubo un ciclista que consumió más de 100 gramos de carbohidratos por hora. O sea, que cada vez, además tu cuerpo se adapta. También eso es una cosa importante, tienes que trabajar esto, o sea, eso también se entrena. Tú cuando vas a hacer una maratón, antes ya tienes que haber probado tus geles, habértelos tomado si te sientan bien, si te sientan mal, y tu cuerpo se tiene que acostumbrar a esa cantidad de comida que le estás dando. Vale. Entonces, y cada vez puedes ir tolerando más, y la gente que más, digamos, está en el élite, cada vez consumen más cantidad. Una duda que tiene mucha gente que sale a correr o hace deporte así aeróbico, de resistencia, es cuándo identificar que tienen que empezar a tomar una bebida rica en electrolitos y no simplemente agua. Vale, pues aquí te diría también a partir de la hora de duración, y tendríamos que analizar sobre todo un poco más el clima, porque igual te digo a partir de la hora, pero es que si te vas a correr, que no te lo recomiendo, en agosto en Madrid y estás a 40 grados al mediodía, que no se lo recomiendo a nadie, pero si por algún casual alguien lo hiciera, pues igual te recomendaría los electrolitos ya, o sea, antes de salir de casa sería interesante tomarlos, pero porque hay una sudoración mucho más elevada que puede estar ahora, por ejemplo, en febrero. ¿Y una persona que simplemente tiende a sudar más, aunque no haya clima muy cálido, tendría que empezar a planteárselo? También lo podríamos analizar. ¿Y analizar. vale una preparación casera o recomiendas que sea más bien una bebida que se controle la cantidad de electrolitos? Bueno, a ver, por comodidad puedes consumir una bebida que ya esté preparada, pero en casa también lo puedes preparar. Vale. Para ir terminando un poquito este tema, imagínate que hoy una persona nos está viendo, tiene una carrera este fin de semana. ¿Vale? Obviamente habría que personalizar cantidades y todo eso, pero ¿podrías orientarnos cómo sería la mejor comida antes de una carrera, qué comer durante una carrera larga, tipo maratón o tal, y qué comer después de una carrera larga de ese tipo? Vale, antes también depende del tiempo que tengamos antes. Lo que pasa es que yo siempre recomiendo que se coma unas 2 horas antes, sobre todo porque, y eso lo digo por experiencia, levántate pronto, ve al baño las veces que tengas que ir, porque normalmente te pones nervioso, entonces igual tienes que visitar el baño en más de una ocasión, y que te dé tiempo también un poco a digerir un poco ese alimento, porque también puedes consumir algo de fácil digestión, incluso un gel antes. Hay gente que lo hace, yo no lo recomiendo, y te vas a correr. Yo prefiero que 2 horas antes te tomes, por ejemplo, una tostada de pan blanco, vale, con un poco de plátano y mermelada, y perfecto. Ahí tienes carbohidratos de absorción rápida. Tienes un par de orillas para que los puedas ir digiriendo, que no te sientas pesado, y luego te vas a la competición. Vale. Carrera. Vale. Y ahí, pasada la carrera, dependerá sobre todo de la duración de la carrera y cuántos geles tengas que llevar encima. En función de pues las expectativas que tengas, pues más o menos. Imagínate que vas a hacer una carrera que va a durar 4 horas. También depende mucho de la intensidad, porque si, por ejemplo, vas a hacer una maratón y no vas a exigirte al máximo, porque imagínate, eres muy principiante y vas a ir más lenta y quizá tu frecuencia cardíaca es más baja que lo que, por ejemplo, hice yo, ¿no? Que fue un poco ya
a nivel más competitivo y a unas pulsaciones un poco más altas, tus requerimientos puede que no sean tan altos. Entonces, dependerá un poco de la persona. Pero suele estar entre mínimo 30 gramos por carbohidrato, gramos de carbohidrato por kilo de... No, perdón, por hora. 30, eso, vale, sí, 30 gramos de carbohidratos. 30 por kilo, madre. Sí, no. 30 gramos la hora o máximo 90. Máximo 90 ya son personas que quizás quieren bajar de las 3 horas, que han entrenado muy bien su sistema digestivo. Yo creo que estuve alrededor de los 50 gramos. ¿Y eso en los geles esos que hablas te lo marca? ¿Cuántos Exacto, lleva? sí. Vale, entonces Sí. ya puedes calcular tú según los geles, ¿no? Sí, puedes mirar la cantidad de carbohidratos y también hay algunos que llevan sodio, porque luego tienes que tener en cuenta el sodio y yo me hacía el cálculo de, vale, pues tomo este gel que lleva sodio, entonces, yo qué sé, este lleva, me invento, 400 miligramos. Pues si quiero unos 400 miligramos más, sé que cogeré un vasito de Powerade que da la organización, o también puedes llevar sales. Lo que pasa que yo soy muy poco fan de eso. O sea, a mí no me apetece tomarme un pastillote mientras estoy corriendo. Hay gente que lo hace, ¿eh? Y el sodio ayuda a la absorción de los carbohidratos también por los cotransportadores que comparten. Por ir terminando, ¿cómo es...? Ya no podemos dejar tu especialidad, ¿no?, de lado. Ay, no, falta la comida después de la carrera. Ay, perdón, sí. Después... pues después también... Es de la que tengo ganas yo de escuchar. ¿Sí? A ver, vale. sí. Pues a ver, después vamos a priorizar sobre todo también carbohidratos, o sea, soy muy pesada, pero carbohidratos No. podría ser un plato de pasta blanca acompañado con un poco de proteína, la que quieras realmente. Si puede ser una que no tenga excesiva fibra para que la absorción sea... O sea, por ejemplo, no te recomendaría unas legumbres. ¿Por qué? Después de la carrera, ¿por qué no legumbres? Por la fibra, porque necesitamos algo que sea de fácil absorción para recuperar ¿También bien. después? Sí, vale. Sí, para recuperar bien ese glucógeno muscular, para que se absorba más rápido. Vale. Es verdad que tenemos una ventana de anabólica un poco más amplia, ¿no? No hay que hacerlo corriendo, pero si estamos hablando de una competición deportiva, sí. Claro. Si venimos de entrenar, no me preocuparía. O sea, a veces puedes venir de entrenar y yo que sé, acabas de entrenar a las 8 y dices, total, ya me espero a cenar, que no me queda mucho rato. Vale. Pero si vienes de una competición, y también aquí hay algo importante que muchas veces y a mí eso me pasó, cuando vienes de hacer un deporte, o sea, bastante demandante, se te quita el hambre. Y eso hay que forzarlo. Vale. Porque es un muy buen momento para recuperar. Hay que forzarlo, es Exacto, importante esto. Sí, vale. Sí. Después de una competición, cuando has hecho un entrenamiento, Sí, es cierto que llegas sin hambre, es verdad. Exacto. O sea, cuando hay un esfuerzo de tanta exigencia, hay que intentarse forzar a comer algo. Qué buenísimo mensaje, muy bien, muy bien. Vale, pues eso, ahora sí, para ir terminando con tu especialidad, ¿cómo es una nutrición vegetal en deportes de resistencia? ¿Es muy difícil? ¿Hay que adaptar mucho? A ver, yo intuyo que si estás diciendo que es todo carbohidrato, muy difícil no será, ¿no? Efectivamente. Pero, ¿hay alguna complicación así que quieras señalar o tal? A ver, es muy fácil en ese sentido, por lo que digo, y también hay evidencia científica de que dice que puede ser incluso beneficiosa por esa parte de que consumimos más carbohidratos de forma natural. La única complicación que tiene la dieta 100% vegetal en deportes de resistencia o otro tipo de deportes es cuando necesitamos consumir muchas calorías. ¿Por qué? Porque hay una parte que tienen los vegetales, que es la fibra, y entonces eso es lo que nos puede dar complicaciones, porque imagínate, yo que sé, un Kilian Jornet o un Scott Jurek que en un día tienen que consumir casi 8.000, 9.000 calorías porque están haciendo una competición o un trail súper duro, pues es que no puedes comer. El volumen de vegetales. Claro, el volumen de vegetales es enorme. Entonces tienes que tirar pues, de grasas, algunos carbohidratos, pues ya como harinas, que ya vengan como procesados, ¿no? Para que tomarlos en formato líquido. Es decir, hay que hacer un poco ya... Pero esto también realmente nos ocurriría con una alimentación que incluya productos de origen animal, pero es cierto que de media consumimos más fibra. Cierto, sí. Es donde está la fibra, ¿no? En los Efectivamente, vegetales. claro. ¿Cremas de frutos secos, por ejemplo? Efectivamente, Por ejemplo, hacer un batido, no sé si te ocurre hacer así un batido, intentar meter bastantes calorías con crema de frutos secos. Claro, crema de frutos secos, puedes introducir almidones, o sea, hay harinas o harina de arroz. Que ya te viene directa para... Claro, efectivamente. Vale, y puedes ponerle, no sé, un poco de plátano, bebida vegetal. Has hablado de Scott Jurek, Kilian Jornet, ¿no? Que son personas que parece que están en la élite y como que cada vez hay esa tendencia mayor a llevar dietas basadas en plantas en la élite. Que es que hay alguna relación eso con el rendimiento, con la recuperación. ¿Por qué cada vez más atletas de élite están
de resistencia están eligiendo dietas basadas en plantas? Bueno, pues efectivamente hay bastante evidencia, tanto porque al consumir más carbohidratos nuestra capacidad de almacenar glucógeno tanto hepático como muscular es superior y entonces a nivel de rendimiento eso se observa. Luego también el volumen de oxígeno máximo de media. Parece que cuando comparamos, hay un estudio que compara mujeres que siguen una alimentación 100% vegetal y otras omnívora. Las mujeres que tienen una alimentación 100% vegetal tienen el volumen de oxígeno máximo más alto y se puede explicar en parte por ese mayor consumo de carbohidratos. Y luego es verdad que en una alimentación vegetal consumimos más antioxidantes, consumimos más fitonutrientes con una acción antioxidante y esto parece correlacionarse con mejor recuperación después de los entrenamientos. Y también al consumir pues, menos grasa saturada, menos colesterol, se ve que la función endotelial y lo que es pues el transporte... ¿Cuánta sangre llega a los tejidos? Y eso, exacto. ¿No? El transporte de oxígeno, el transporte de nutrientes, parece que también se ve facilitado en las personas que seguimos este tipo de alimentación. Pues hemos terminado con todo el de mi corazón. He aprendido muchísimo. Sí, ay, me alegro muchísimo. Te lo agradezco mucho. Sí. Cada vez estoy más contento de que seas profe ahí en el grado universitario de nutrición. Me alegra muchísimo. Y sí que para terminar voy a pedirte dos cosas, ¿vale? Antes de terminar. Bueno, en primer lugar, agradecerte otra vez que me hayas traído tu libro. Todo tuyo. Me ha hecho mucha ilusión. Y te voy a pedir dos cosas. En primer lugar, que me digas ¿a quién te gustaría ver en este podcast? ¿Hay alguien que te gustaría que entrevistásemos en este podcast que crees que tiene algo que aportar? Vale. Y en segundo lugar, pues que termines con un mensaje resumen, ¿vale? Bueno, eso te lo pido después, pero sí, que termines con un mensaje resumen para la gente. Es decir, un mensaje, pues, o que se queden de esta conversación o de fuera de esta conversación. ¿Cuál sería el mensaje clave que querías transmitirles? En primer lugar, ¿quién quieres ver aquí sentado en el podcast de Nutrición y Salud de Fit Generation? Vale. Creo que no la habéis traído, pero creo que ella también habla bastante de salud hormonal, a Isabel Viña. No la he traído, pero ya tuvimos incluso fecha para que viniese, pero ¿Vale? Tuvo un problema y sí, estoy en contacto con vale, ella. Bueno, pues me alegro. Isabel Viña, pues Isabel, es que ahora sí que ya hay que buscar un hueco. O sea, si Ariadna Jourda ha dicho que tienes que venir, tienes que venir. Muy bien. Vale, pues vale. Mira. ¿Y un último mensaje que te gustaría que la gente retuviese o se quedase? Vale, un último mensaje. Sí que me gustaría que la gente estuviera más abierta a cuestionarse su alimentación y a que dejáramos un poco lo que es la costumbre de lado y las creencias alimentarias que hemos aprendido desde pequeños. Yo sigo este tipo de alimentación 100% vegetal después de mucho aprendizaje y de hacerme muchas preguntas y de entender cómo funciona el mundo y cuestionarme si quiero participar de que el mundo sea de esta forma. Y sí que me gustaría que la gente hiciera un poco más esa reflexión cada vez que va a comer y que decide poner ciertos alimentos en su plato, que realmente se piense, ¿no? si es lo que quiere hacer, sobre todo sabiendo que podemos seguir una alimentación 100% vegetal de forma muy saludable y que la evidencia científica nos dice que nos puede ayudar a vivir más y mejor. Entonces, eso sí que es algo que yo lo intento hacer siempre de una forma muy asertiva. De hecho, también he recibido críticas por ser como demasiado blanda, pero yo creo que es la única forma de llegar a los corazones de la gente, haciéndolo de forma empática, amable, y creo que me gustaría que la gente hiciera un poco más ese ejercicio cada vez que vaya a comer. Y por terminar también, ¿cuál crees que es el mensaje más importante que puede llegarles a través de tu libro? Yo creo que precisamente este, porque empiezo desde una perspectiva hablando de las creencias alimentarias, de cómo funciona el sistema alimentario, de por qué los animales forman parte de nuestra alimentación sin habérnoslo cuestionado, hablo del medio ambiente y luego, obviamente, soy nutricionista y hablo de nutrición, pero también hay una parte final más práctica de recetas, porque bueno, a la gente al final lo que le sirve más en su día a día es, vale, ayúdame a montar mi menú, cómo es mi lista de la compra, cómo hago recetas que sean apetecibles y que mis hijos no me las tiren por la cabeza. Entonces es como, hay que tocar muchos puntos para llegar al mismo sitio. Yo creo que en el libro he intentado tocarlos todos. He abierto aquí, por casualidad, ensalada rica en hierro vegetal y tiene una pinta, ¿vale? Vamos, y solo con los ingredientes, no la he visto, pero es que, por ejemplo, a mí, voy a desvelar uno, ¿vale? ¿Vale? El boniato
nunca se me había ocurrido echarlo a la ensalada, aunque parezca raro porque lo como con todo. Pues está y buenísimo. con esta combinación, vamos, Está impresionante. buenísimo. Sí, señor. Muy bien, pues nada, hemos llegado al final con muchísima pena, pero bueno, es lo que hay. Por mi parte, recordad que tenéis las redes sociales de Ariadna en la descripción y el enlace también para que podáis visitar y ver su libro, que parece que merece mucho la pena. Y desde luego, pues por mi parte, pues tampoco nada más. Despedirme y nos veremos en el siguiente capítulo. Adiós. Chao.